¿verdad? Y vamos a continuar. Vale. Entonces, eh, esas son las referencias. Eh, Ahora, las citas textuales son en donde repito palabra por palabra lo que dice el autor. ¿Va? Y para las citas textuales lo que tengo que poner en la referencia es eh, el apellido del autor y luego abrir paréntesis, poner el año de la publicación y luego dependiendo exactamente bueno, y luego poner la página. Eh, Se puede hacer de distintas maneras, se puede poner como la cita directamente, sí poner primero el autor y poner más bien el autor, año y página al final, o usar el autor como parte del texto, digamos, o sea, como parte de la narración, de la redacción, eh, y entre paréntesis ponerle año y y el número de página después. Eh, eh, Le abrió los ojos a la verdad. Y es aquí cuando se tiene Voy a eh, se puede hacer y está bien. Está muy bien si tienes más referencias eh, que sí, pidos. Más referencias que citas, depende. Si tienes muchas más referencias que citas, textuales o parafraseadas, eh, me parece un poco como raro, sospechoso, ¿va? ¿A qué me refiero? Porque de pronto puede ser muy fácil decir como, pues leí todo esto y a lo mejor leíste partecitas y no tienes las 85 pestañas de internet abiertas, pero en realidad no necesariamente se está utilizando esa información en el texto. Por eso les pido todo el tiempo, pongan las referencias. No importa si en un párrafo ponen cuatro referencias diferentes. Es decir, si primero voy a hablar voy a aventar, eh, estoy hablando de género, y si primero voy a utilizar un término general eh, de Judith Butler, pongo la definición o el término y pongo Judith Butler. Y luego voy a hablar de una cosa específica para contexto mexicano o para contexto latino y entonces voy a hablar de, de Marcela Lagarde. Y luego voy a hablar de Marta Lamas. Y luego voy a hablar de Sayac Valencia. Y luego, no, o sea, y a ver si van a poner todas estas cosas, seguramente son párrafos diferentes. Pero, no, o sea, si van a utilizar, si están tratando de hacer como una definición inicial y van a utilizar como segmentos de definiciones o citas de definiciones de distintas personas, eh, hay que ponerlas en el párrafo. Aunque en un párrafo tenga 5 líneas y cada línea tenga una referencia diferente, está bien. O sea, esto es, escribo y luego entre paréntesis pongo Butler 94, cierro paréntesis, punto. En contraste con esto, encontramos otras definiciones de América Latina, como la de Marta Lamas, abro paréntesis, año, cierro paréntesis, que dice bla, eh, punto. Eh, y finalmente me parece importante resaltar tal cosa y luego a lo mejor ahí va otra referencia. O, esa es una opción. Otra es, eh, se dice más bien como un armado entre tres documentos diferentes. eh, para un segmento puedo poner, o por ejemplo, voy a hablar de desarrollo sostenible y entonces tengo la definición de Naciones Unidas, tengo una definición de algún académico y tengo una definición de algún otro organismo o algún que sea. Eh, y todos dicen más o menos lo mismo y yo lo voy a decir con mis palabras. Puedo poner mi definición o este concepto o esta aproximación que me sirve de estas tres que son más o menos la misma y al final sí pongo la referencia a las tres. Según yo,
No hay una forma específica de cómo se tiene que hacer. Yo prefiero ponerlos por orden alfabético porque en mi cabeza hace más sentido, porque cuando uno pone las referencias al final del texto la ponen por orden alfabético. Pero he leído trabajos que más bien las ponen por año y publicación. Son como el más viejo primero. Un poco, como dicen, potato potato. O sea, no hay ninguna, a menos que ya haya una regla nueva, que porque no me he reestudiado todo el manual de APA, eh, pero lo voy a hacer. Eh, no hay como mayor tema. Eh, entonces, para tratar de terminar de responderte, Lau, se puede que tengas más referencias que citas, eh, pero procuren que no sea como la regla, sino más bien la excepción. A lo mejor algo que saben que ¿Ya le ves? ¿Cómo no es mi culpa? llegue, no pueden ser repetidos. Por eso, Exacto, yo ni la agarro. Claro, está cerrada. tengo que cambiar esa configuración. Siempre se me olvida que tengo que cambiar esa configuración. Eh, para que entren con los micros cerrados. Eh, ¿Qué diciendo? Ven por qué le tengo que cambiar. Me distraigo. Este, en un segundo que guardo esto donde va. Ya. No, va. Eh, y una cosa que puede, y lo que sí es muy común y es como preferible, bueno, no es preferible, es una buena práctica, que sean más citas parafraseadas que el cita textual. Y la cita parafraseada se usa cuando estoy retomando lo que, como las ideas centrales del autor, pero que no voy a usar palabra por palabra lo que dice. Sí voy a hacer una modificación por contexto, por idioma, porque me parece que es más claro describirlo de otra manera, porque me hace más sentido si lo escribo diferente, porque además le voy a poner como de pajita de otro lado, entonces usamos parafraseadas y no textuales. Todas las parafraseadas y las textuales van al final a la lista de las referencias, ¿va? Más dudas de las referencias. Me acabo de acordar de algo, de lo que pienso si tienen dudas. Alguien me preguntaba la sesión pasada que no se debían de mezclar los tipos de citas. Creo, no vi el video, pero me imagino que a lo que se refiere es que no podemos mezclar el tipo de cita que hacemos, el tipo de referencia que ponemos. Entonces, o mezclar el formato. Entonces, yo no puedo estar citando de pronto en APA y de pronto citar en Chicago o de pronto citar en Oxford. De pronto en el texto no se nota tanto la diferencia, dependiendo del formato y de las reglas de citaciones. En términos generales, en muchas de estas uno pone entre paréntesis el autor y el año, o S.F si no hay fecha para algunas publicaciones, como muchas cosas de páginas iniciales como de Naciones Unidas y etc. Eh, lo que no puedo hacer es eh, poner, creo que justo es Oxford, o así era hace unos años. Igual yo estoy, voy a mentir en lo que es mi siguiente comentario porque no me acuerdo cuál es, pero poner la cita eh, en al pie de página, por ejemplo. Eso no se puede hacer. Si están en texto, porque así es una zapa, están en texto y todas tienen que ir en texto. Eso por un lado. Y luego en su lista de referencias, todas tienen que ir en APA 7. Otra vez, no se vale que me mezclen formatos diferentes nomás porque cuando le di clic a dame la referencia, me la dio así. Busquen cómo se tendría que citar. De pronto, las reglas que tienen registrados los lugares están, o los sitios web están hechas raras o no se actualizaron a la última regla de APA. Entonces, ojo ahí, que no les vaya a poner como en cursivas o entre comillas o algo así, una cosa que ya no va así. Si las van a pedir que se las genere, está bien,
pero cuando hagan la lista, tengan mucho cuidado con hacerle una revisión clara, cercana más bien, eh, de cerquita, a estas referencias para que no se les vayan a ir errores. Eh, Más bien, creo que va más bien un poco por ahí, el no mezclar los tipos de cita. Eh, Asumo que entonces, ¿qué ejemplos? Estos son algunos ejemplos. Esto es importante. No se modificaron. La modificación que hay es si cuando accedo a un recurso en línea, si se pone el URL completo o se pone como un segmento y se especifica algo más. Eso no se los explico porque la verdad es que no lo he terminado de entender. em, Porque no, porque no entiendo la dinámica de la regla, la verdad. Hay algunas cosas que sí se quedaron. En términos generales, opten. Si van a citar un libro en línea, utilizar el DOI en lugar del URL completo, como por buena práctica, se hace así desde hace mucho tiempo, aunque no había modificado la regla. Em, Otra cosa, lo que les decía hace rato, de que de pronto les está cambiando y les está poniendo todo, como todo el segundo bloque en itálicas, o en cursivas. Ojo ahí, lo que va en cursivas es el título, y puede ser el título del libro, puede ser el título del artículo, o puede ser el, el título del, el título, el título del libro como en general, el título del artículo o el título del artículo del libro, si están leyendo solamente un capítulo, si están como tomando un capítulo porque es un compendio o algo así. Eh, eh, Hay por ahí quizás una pequeña modificación en esto que les puse. En términos generales, así se quedó. Creo que el cambio más grande es la regla de las URLs, que no entiendo por qué es tan chico, la verdad. Este, y qué es lo que se le pone. Porque antes se ponía como accedido en fecha y el URL. O última consulta o última vez revisado, fecha. Y ahora es un poco como más general. El o bueno, no lleva como tantos subtítulos o tantas explicaciones. La referencia solo echen ojo ahí. Eh, una cosa que es importante es, eh, antes, hace muchos años, se usaba poner editorial y país de edición. Ahora solo se pone editorial. Ya casi nunca, como en general en las referencias ya no se pone país, ya no se pone país. Eh, Antes se usaba porque, pues, como para tener bien claridad, pero ahora, como pues si tienes la editorial, normalmente sabes en dónde se imprimió. Y entonces, pues, no está. Eh, y demás. Eh, Esas son como todas, o sea, en términos generales, eh, de esta parte de las referencias. Cuando están citando, eh, creo que me voy a quedar. Más bien, les encargo, porfa, sí revisen eh, la liga de normas APA para que vean cuáles son las diferencias. De pronto parece que no hay ninguna diferencia y que puede ser todo igual, pero de pronto hay como ahí como pequeñita diferencia en si es el título del libro lo que va en cursivas o si es el título de la publicación, si es una revista, si es el título del libro, si es qué es lo que va en cursivas. Échenle ojo, nomás para que no vayamos a tener problema con eso. Otra vez no es que los voy a reprobar, va a bajar el puntaje, pero no es que los voy a reprobar si van mal las referencias, a menos que todo lo demás tenga como, no como huecos. Eh, Ahora, es que yo ya no le puse títulos a esto. Eh, sí, lo pasé. Perdón, emocioné demasiado. Mi computadora está muy lenta. Mi pantalla se acaba de poner verde. Creo que voy a explotar. Eh, entonces, eh, cosas, cosas importantes de lo que les decía hace rato. eh,
sobre o como errores generales, retro general que he visto y que es importante hacerles como algunas aclaraciones y algunas sugerencias. Eh, y voy a ser un poco repetitiva o mucho repetitiva con la clase de la semana pasada, pero creo que hay cosas que vale la pena eh, repetir. Ya sé que pasó una semana entre que hicieron la entrega y yo de la clase de la semana pasada, porque como vi muchas cosas de estas y una parte de esto ya se los había dicho al principio, prefiero como repetir. Eh, Hay que definir muy bien el título, procurar que el título diga como qué es lo que voy a hacer. Eh, ¿No? Entonces, si yo voy a hablar de los retos del rezago educativo en México para cumplir con los objetivos del eh, desarrollo sostenible de la Agenda 2030, eh, ese casi puede ser mi título, ¿no? Porque si solo pongo retos del desarrollo sostenible, es un título súper ambiguo que no dice, o sea, dice retos, pero no, peor sería, o menos específico sería incluso desarrollo sostenible. Eh, o sea, está bien, sí, habla de una parte de lo que van a trabajar, pero no es exactamente el título de su trabajo. Entonces, hay que elegir bien el título que sea como clarito qué es lo que van a trabajar. Segundo, definir el tema, lo que les decía hace rato. Em, si van a hablar de los retos en términos educativos, eh, que su tema y que su problematización abarque estos retos, estos retos educativos. Em, y puede haber como muchos tintes y muchas preguntas y muchas subpreguntas, etcétera, pero es bien importante que esté como otra vez, lo más clarito posible para que no van a tener ahí como una confusión. Luego, em, porque lo que les dije hace rato, porque si no de pronto queda muy superficial o hablan como de un montón de cosas, pero no se enfocan en lo que en lo que tendrían que enfocarse para responder a este título y a este tema. Eh, Tercero, la perspectiva. Y esto tiene que ver un poco con las dos anteriores y un poco incluso con el tema teórico. ¿Desde dónde me estoy parando? ¿Desde dónde voy a responder esto? Ustedes van llegando a la CRI y entonces, o sea, ¿no? Hay como varias cosas que explorar todavía con respecto a marcos teóricos y etcétera. Pero sí definir por lo menos como el lugar desde donde lo voy a hablar. Si voy a hablar de México, si voy a hacer un comparativo en qué países y entonces, ¿no? Poner estas perspectivas bien claritas, que sean complementarias, que estén completas, eh, que expliquen un poco también como por qué se eligen estos dos y los límites. Si voy a hacer un comparativo entre dos países, hacer el comparativo entre dos países. Si voy a hablar del reto en América Latina, hablo del reto en América Latina, no en todo el mundo. Puedo utilizar de pronto estadísticas de América Latina comparada con el resto del mundo, estas son las cifras, o México comparado con Alemania, estas son las cifras, pero no empezar como a meter otros países, por ejemplo, o no meter eh, como otros temas. De pronto son súper interesantes y de pronto nos encanta como echarle como rollo. Porque más hay muchos problemas que están entrelazados, que son complementarios, hablando justo de temas de desarrollo sostenible. Para México hay un montón de cosas que están como súper relacionadas, pobreza, género, educación, eh, seguridad en el empleo, etcétera. O sea, hay como un montón de estas cosas que están como relacionadas y está bien reconocerlas, ¿no? Decir como, y estos son como algunos impactos, pero no se me empiecen a ir a como por las ramas como lo veo yo, parece, ¿no? Este, o tratar de, ¿no? Como de enfocarse, porque entre más cosas le empiecen a meter y piensen además que es un ensayo de 2000 palabras, de 5 cuartillas, o sea, tampoco es que van a echarse una tesis. Y es más importante ver que vayan haciendo bien sus oraciones, que construyan bien sus párrafos, que no tengan errores de redacción, que estén bien estructurados sus argumentos, que estén como yendo al punto, etcétera. Y entonces es más fácil, entre más acortado va a ser más fácil y mejor delimitado va a ser más fácil para usted también hacer esta línea.
¿va? Em, Esto ya se los dije también varias veces, hay que investigar, esto ya para las que están repitiendo, ya tienen una parte de la investigación y ya tienen varias tomas, varias notas, ya le han estado dando vueltas y ya tienen una parte escrita. La siguiente parte sería a partir de la actividad que ya hicieron y de la retro que les di, eh, seguir trabajando, ¿no? Como seguirle entrando como en detalle. ¿Qué les hizo falta? ¿Qué de las, en la retro que les di, procuré ponerles como algunas preguntas o algunas sugerencias de, a ver, eh, aquí, por ejemplo, podrías poner estadísticas. Entonces, ¿qué estadística te puede funcionar? Acá hay que mirar más bien como en profundizar este punto. O no explicaste a qué te refieres con esta cosa. Entonces, como agarrarse de la tarea que ya hicieron, de la retro que les di, eh, para, como para decir, o sea, y si lo pueden imprimir y ponerse con papelitos, con post-its, con pluma, con colores, con crayolas, con lo que quieran. Aquí va, no sé qué. Esto hay que definirlo. Me encantaría tener tiempo para hacerlo con ese nivel de detalle con todas, pero es que no me da la vida. Pues con algunas lo medio lo hice, eh, pero con otras no pude hacerlo. Eh, entonces, bueno, ¿no? Como váyanse dando una idea. Una cosa que es importante, de pronto no me da tiempo de armarles las retros como más específicas, pero yo les había ofrecido, eh, yo tengo bloqueadas un par de horas en la semana, de momento, quizás no, un par de horas a la semana para llamadas con ustedes. Entonces, si alguien ocupa que le explique mi retro, que le ayude a como entender qué fue lo que pasó, que, etcétera, mándenme un mensaje, bueno, mándenme un correo, o bueno, un mensaje porque tienen mi teléfono, este, y díganme, Lucía, auxilio, eh, podemos hacer una llamadita y podemos hablar en 10 15 minutos, nomás avísenme de preferencia con tiempo para que yo un poquito antes de que entremos a la llamada, le vuelve a echar un ojo a su ensayo o a su texto para que no las tenga ahí viéndome la cara en lo que les vuelvo a leer el, el ensayo solo como para recordar algunas cosas. Y entonces ya les puedo decir como, mira, aquí te recomiendo que hagas no sé qué, esta oración deberías de partirla aquí, este párrafo no se entiende por esto y esto. Eh, entonces, no podemos hacer eso. Por favor, tómenlo. Algunas de ustedes me han mandado mensajes o correos por cosas de otros temas y está muy bien. Bienvenida siempre. Eh, pero tomen también este espacio para que resolvamos, que resolvamos cosas, porque ya sé que además uno se chivea a media clase y no quiere que todo el mundo sepa las dudas. Entonces, porfa, tómenlo. Para mí es muy importante, para la universidad es muy importante y yo les he dado la retro un poco tarde. Entonces, prefiero como de pronto desahogar dudas así en las llamadas cortitas si hace falta. Este, escribe y diseña. Una cosa que de pronto les está pasando, y por eso puse los conceptos principales, otra vez no lo puse la E. Este, es que de pronto, eh, cuando hablo de conceptos principales, no solamente es como definición de el capitalismo o del consumismo o de lo que sea. Son estas como categorías que están utilizando ustedes. Entonces, si van a hablar de los retos de la educación o de las implicaciones en la educación, expliquen cómo a qué se refieren, como cuáles son estos retos que están encontrando, cuáles son las barreras que hay. Em, y, y definan un poquito más y hagan un trabajo un poquito más más fino de exploración y de definición de estas cosas. Porque eso otra vez les va a ayudar a que entonces cuando vayan a como a cruzar eh, lo que están viendo y lo que dicen las estadísticas o el análisis que encontraron en otro lado, les va a ser más fácil también como ustedes poderlo como reexplicar. Porque de pronto se están ahí quedando huequitos. Eh, em, de establecer al principio cuál es la postura. Por ahí algunos de sus trabajos les dije, eh, no tenían que armar introducción como tal, y entonces de pronto está la nota, pero no lo consideré como en el puntaje.
eh, de tener como un parrafito introductorio, porque era como una parte del ensayo, no un ensayo completo, un parrafito introductorio o un par de parrafitos introductorios en los que digan de qué va su ensayo, cuál es la pregunta que van a responder, cuál es su tema, cuál es el objetivo, a qué es a lo que quieren llegar, eh, y cuál es la postura. Porque otra vez eso les va a ayudar a ustedes a decir como, ah, yo voy para allá, este es mi caminito. Y otra vez revisar y editar. Mi recomendación, la voy a repetir por millonésima vez en nuestras clases. em, Ustedes terminan de escribir, cierran una vez que ya terminaron. Entonces consideren darse un día, recórrense la deadline un día. Cuando ustedes terminen de leer, digo de escribir, ya hicieron todo, ya están sus referencias, ya está todo. Cierren su documento, guárdenlo bien, háganse una copia, mánselo por correo, no lo sé. Eh, y al día siguiente, o al final, o sea, si lo terminan en la mañana, al final del día, o como quieran, pero dense como un ratito, hagan otras cosas, lean otras cosas, váyanse a chismear, lo que quieran. Y luego regresen y abran otra vez. Y así como se pongan unos ojos nuevos, se paran enfrente de su computadora o en el café en el que están o desde su celular, eh, y léanlo. Y si pueden, leerlo en voz alta. Y se pueden, si están en el celular, a lo mejor va a ser un poco más difícil hacerse correcciones, pero pues se hacen notitas al lado, o se van haciendo correcciones y pónganse desde un lugar que no sean ustedes, no digan, no se digan, qué bonita me quedó mi ensayo. O sea, sí, pero eso lo hacemos como a ver, ¿qué, si este es mi título, ¿cuáles son las palabras que sí o sí tienen que estar descritas en el texto? Eh, o a lo mejor lo pueden hacer al revés. Yo había puesto este título, pero mi ensayo más bien se fue como por acá. O mi pregunta más bien es esta, entonces pues voy a modificar el título. O respondí a la pregunta, pero me di cuenta que además agregué otra cosa. Entonces, bueno, ¿no? A lo mejor no en la pregunta, pero entonces en la introducción decir como esto también se debe explicar. Em, o si no quieren llegar a tal nivel, eh, solo como eso, tratar de leerse con otro set de ojos y decir, no, a ver, esto está bien, aquí creo que le tengo que corregir, esto no sé si se entiende, esto lo puedo explicar, escribir de una manera que sea más fácil. Yo sé que esto es lo que estoy queriendo decir, pero no sé si este párrafo se entiende. Y entonces ahí pueden mandarse un mensaje entre ustedes, oye, ¿me puedes revisar un párrafo porque no sé si se entiende? O mandarme un correo. Sí, acuérdense que tienen el foro de dudas, entonces también, si de pronto alguien se está atorando en su redacción de un párrafo, se pueden poner ahí como un compañero, oye, ¿me puede decir qué opina de este párrafo? Eh, yo sé que de pronto no le gusta ventanearse, pero también se puede usar. Lo hacemos, ¿no? Conmigo también. Es decir, hay opciones, hay muchas. Entonces, eh, lean, háganse correcciones. Y a ver, la siguiente actividad va a ser sobre este mismo ensayo que hagan. Les, ay, les voy a dar como otra clase, vamos a revisar otras cosas, ¿no? Y una de las actividades justamente va a ser hacerse correcciones, pero como al final el objetivo es que tengan una bonita calificación, échense un ojo. Y este ejercicio para revisar y editar, además, que haremos después, que les voy a dar como tipsitos y guías como más específicos, em, también les va a servir como para que se lo lleven para el resto de la carrera, ¿eh? No creo que solo hacemos esto aquí y ya. Yo creo que ya como. Eh, ah, eh, Me voy a repetir un poco. eh, Como estos problemas comunes o issues comunes que de pronto no son como un problema como tal, no es que sea como un error así súper grave, pero son como, ¿y qué tal que no? No responde a la pregunta, si se plantea una pregunta de investigación y de pronto se van por la tangente y no le responden, o se sale o no aborda el tema. Otra vez, hay que definir el tema y cuando estoy escribiendo, primero cuidarnos, procurar que ese es mi camino y ya sé que voy para allá y yo voy por ahí y no me salgo. Si ya me di cuenta cuando me estoy revisando, ya me di cuenta que me salí del tema, tengo dos sopas. Eh, Reescribirlo para responder a lo que dije que iba a responder o modificar la pregunta que
que planteé o el tema inicial que planteé para que entonces haga sentido con lo que dice el resto de mi texto. También por eso es importante leerse, porque de pronto uno termina respondiendo otra cosa, que puede ser súper interesante, pero no fue lo que plantearon, y eso es un problema. Em, la estructura no es clara. Esto creo que ya se los he hecho también varias veces. De pronto van saltando por todos lados, empiezan con definición de pobreza, por ejemplo, y luego hablan de no sé qué, y luego regresan, y luego van para allá, y luego tienen conclusiones, y luego presentan más información, y luego, bueno, a ver, pica, ¿por dónde vamos? ¿A dónde quieres llegar? Y vamos como bajando, ¿no? Entrando al tema poco a poco. Párrafos de oraciones muy largas, les decía que los párrafos no son tanto en su caso, pero sí las oraciones, ojo, para eso ya les di como estas sugerencias de actividades. Em, Otra cosa que pasa, no, casi no lo han hecho, lo cual agradezco mucho y felicito. eh, Casi no tienen conclusiones en las que agreguen nueva información. Eso creo que va pasando conforme uno se va deformando en la carrera. Están haciendo un muy buen esfuerzo por que en sus conclusiones cerrar, utilizar nuevas palabras, de pronto puede ser como una cita diferente, una pregunta reflexiva o algo así, pero están cerrando bastante bien, así que felicidades. Aquí no, no todos son regaños. Este, eh, pero ojo, o sea, porque ya van a llegar a los ensayos, y entonces es más fácil que de pronto queriendo hacer como un cierre súper acá punch, metamos información nueva. Entonces, nomás ojo que no haya como, que esto no les pase. Pasó muy poco, pero ojo. Em, una cosa que sí les está pasando es que de pronto no tienen fuentes académicas o tienen una fuente académica y tienen un montón de noticias y tienen información de otros lugares. No es tan mal que tengan información de otros lados porque además, ¿no? Pues hay que estar vigentes, estar contextualizados, etcétera, etcétera. Nomás que sí necesito que como la parte choncha de su análisis venga o de sus referencias, venga de fuentes académicas. Y ya dije lo de las citas y las referencias. ¿Alguien tiene alguna duda? Vamos, después de que yo hable como maravillas. Ya, ya, ya vamos a acabar. Nos echamos rápido. Como que me la vista ahora. Tere, 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 tere. Entonces, dudas, crisis, momentos, peticiones de un ratito mañana o la siguiente semana para revisar sus... ¿cuándo les dije que entregaban? ¿El 6? ¿El 8? El 8, ¿no? Porque dije que les daba un par de días más después del bloque para que tuvieran tiempo. Entonces, si alguien se quiere apuntar para mañana, yo mañana trabajo desde acá todo el santo día. Entonces, puede ser a lo largo del día, no es cierto, tengo una reunión a las 7 de la mañana, entre las, vamos a decir 12, entre las 12 y las 5 o 6 de la tarde, si alguien se quiere apuntar, ay, no, está, les leo, les leo, es que estoy buscando mi para, para poner una vez captura de pantalla que acabo de tomar, vista, vista, pero no la encuentro. ¿Por qué no estás? No. Espera, reportar la incidencia. ¿Qué no está? Porque esto me parece.
Me encanta la pregunta, Brenda. Sí me lo, sí me lo pueden mandar. Eh, si me mandan por correo el documento editable, creo que es más fácil para mí darles como retro más rápido. Eh, y este, y no, no, así, no, bueno, no sé si es ser trampa, eh, pero no se les voy a contar como trampa, porque pues justo la idea es que puedan como ir fortaleciendo y aprendiendo y así. Eh, y ya sé que escribir así de pronto es como bien cansado y bien raro. Entonces, todo bien. Está muy bien si quieren, si me quieren mandar algo. Solo avísenme y que sea antes del 8 para que entonces, no, como yo considero quien me entrega antes del 8 eh, avances, aunque entreguen después con la corrección, sobre todo si ya me tardo, eh, para no, para que no sea problema. De hecho, ahí sí, si me pueden entregar antes del 6 que es el cierre, eh, para que entre como todavía dentro del marco de trabajo del bloque, estaría genial. Y yo, el 5 la verdad sí no voy a trabajar. El 6 puede ser que sí trabaje un rato, entonces le puedo echar ojo y si no, pues el 7 es de temprano. Pues, bueno, perdón, otra vez estoy comiendo. Además de la duda de Brenda, todos están súper chidas, todos están contentas, tranquilas. Nos vamos a descansar. Em, páginas, mira. Em, Pidos, no sé qué, no sé, no me acuerdo cómo es el URL. Academia. No, Research Gate. Un paso. ResearchGate. La te puse dos, academia.edu y ResearchGate. Son un par de las opciones que tienen varios textos y varios artículos, perdón, y libros completos y de libre descarga. Em, ¿Se llama así? Script de pronto te deja entrar algunas cosas y luego hay cosas que te pide pago. Puedes hacer una prueba gratis que dura creo que una semana si tienes ya identificados